Participa- 14 participantes, bueno, incluyendo a los expositores. Yo les doy la bienvenida en el nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial de la Academia de Ingeniería y Hábitat para esta charla que nos va a presentar hoy Maritza Rangel Mora, denominada El espacio público como estructurador de la ciudad. Perdón, ¿tú estás pendiente de la gente que está entrando? Sí, Ah, sí, ok, sí, yo estoy pendiente. ok, perfecto. Entonces, la profesora Maritza es de la... Ay, ya va, ahora no sé qué me pasó. Ok. En esta charla tendremos a la profesora Maritza Rangel como presentadora del tema y vamos a tener como comentaristas a Franco Micucci y a Zulma Bolívar. A continuación, les hago una breve reseña de, del, del currículum de Maritza Rangel. Allá va. Maritza es arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, de la ULA, con maestría en diseño urbano de la Universidad de Edimburgo en Gran Bretaña. Es profesora titular jubilada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en el área socioambiental urbana y coordinadora del Centro de Investigación sobre Espacio Público urbano. Es profesora de la Maestría de Desarrollo Urbano Local de la ULA e invitada en varias universidades nacionales e internacionales. Fue representante de FADULA ante la Comisión Humanística del CDCHTA ULA, autora de un libro y de más de 40 capítulos de libros y artículos de revista. Coordinadora de la producción de varios libros y tutora de más de 30 tesis de grado, ponente en diversos eventos internacionales y nacionales, habiendo organizado 17 de ellos, y es miembro honoraria de la Comisión Universitaria de Ambiente, Premio Universitario de la Conservación Carlos Liscano, acreditada, acreditada como investigadora nacional, categoría B por ONTI y regional por el CDCHTA ULA. Eh, Vamos a tener, antes de continuar con la presentación de los comentaristas, quiero también, bueno, cuando termine la presentación, pasarle la palabra al profesor Marco Negrón para que también les dé la bienvenida en nombre de la comisión. Esto he debido hacerlo antes y se me pasó, disculpen. Eh, eh, Ahora, ya va a ver. Ajá. Franco Micucci, que va a ser el primer comentarista, es arquitecto, egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 1989, magíster en Arquitectura y Diseño Urbano, Universidad de Harvard, Cambridge, 1992, profesor jefe del Departamento de Arquitectura y coordinador de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. Profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales, director de la Fundación Espacio y Micucci Arquitectos Asociados, consultor del BID y de otros organismos e instituciones nacionales, regionales y municipales. Por su parte, Zulma Bolívar, quien es también la secretaria ejecutiva de esta comisión, es urbanista con maestría en diseño urbano, experta en gestión del desarrollo local de la UIN, planificación estratégica urbana del CIDEU, formación en instrumentos de gestión del suelo del Lincoln Institute Land Policy, gestión de proyectos para el desarrollo CAFE, indicadores para el desarrollo sostenible del BID. Docente en posgrados de diseño urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, gestión pública de la UNIMED, planificación y gestión territorial urbana y gobernanza de ciudades y territorios de la UIN, consultor en la administración pública local y nacional, colaborador del Lincoln Institute y Agencia Internacional de Desarrollo. Fue presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas de la Alcaldía Metropolitana entre 2008 y 2017. Tiene un reconocimiento en Caracas finalista en Mayor Challenge del Bloomberg Philanthropies y Guangzhou Awards en 2016, miembro del Consejo Directivo de la Unión Iberoamericana Municipalista entre 2018 y 2020. Fue presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello y miembro del Consejo Superior de la Cámara Inmobiliaria de Caracas. Bueno, esta es la presentación de la ponente y los comentaristas.
Y le voy a pasar la palabra al profesor Marco Negrón para que dé la bienvenida formalmente en nombre de la Bueno, nada, comisión. muy Marco. brevemente, bienvenidos, encantados de estar reunidos hoy y honrados con la presencia, bueno, ella frecuentemente está con nosotros, pero honrados con hoy la ponencia de Maritza. Quiero recordar que a finales del año pasado, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, por iniciativa de esta comisión, hizo una declaración pública sobre la importancia del tema del espacio público en el país, que ha estado clásicamente o tradicionalmente marginado, pero que en las últimas décadas ha estado prácticamente olvidado. Por eso le damos mucha importancia a esta ponencia que hoy va a presentar Maritza y que nos honra con su presencia. Y bueno, bienvenida Maritza y creo que puedes proceder a presentar tu paper. Ok, Bueno, gracias. Buenos días. Primero debo disculparme porque no pude oír la ponencia de las tres profesoras de la semana pasada. Justamente estábamos viajando de Mérida a Caracas ese día y no nos dio la oportunidad de estar presentes. A lo mejor hay cosas de que coinciden y hay otras que diferimos, pero quizás Aniana pueda complementarnos o establecer lo que no está pautado. Yo les agradezco muy sinceramente esta oportunidad que le prestan al Centro de Investigaciones sobre Espacios Públicos Urbis, que a través de mi persona estoy presentando un adelanto de una nueva investigación que estamos haciendo sobre las oportunidades de estructurar la ciudad a partir del espacio público y de los distritos y unidades funcionales. Por favor, Zulma, Sí, señor, ya ahí voy. Ahí si es la segunda de una vez. lo están viendo de una vez. Ajá. Por Sí, sí. favor, ¿puede pasar a la segunda? Sí, señor. Siguiente. Realmente todos conocemos el surgimiento de la ordenación del territorio en Venezuela en los años 80 y la estructuración que en ellos se hace en los dos leyes orgánicas de ordenación del territorio y ordenación urbanística, la estructuración que se hace del sistema jerarquizado de planes urbanos, que están correlacionados y que nos dicen que el último de los planes, el de mayor detalle, a mayor escala también, se encarga de crear, defender y mejorar sectores particulares de la ciudad, llámense áreas protegidas, llámense, perdón, áreas patrimoniales, espacios verdes, áreas turísticas, de nuevos desarrollos o desarrollos no controlados, todos establecidos en los planes locales, porque requerían de un tratamiento particular para su desarrollo, ¿verdad? Y que además era el poder local, la municipalidad, la encargada de reconocer y buscar la realización de dichos planes. También sabemos que la Ley Orgánica de Planificación Pública Popular estableció en el 2010 la realización de los planes municipales y de los planes comunales. Siguiente, por favor. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos, Ya van ahí. anterior, Ujú. ay, que hemos entendido que los planes de ordenación se han encargado de la distribución y clasificación del suelo y de la dotación de redes de infraestructura, de equipamiento, de áreas verdes, de vialidad, y como he nombrado, de desarrollos no controlados o espacios a desarrollar. Pero la parte económica, fundamental para también entender y procurar la calidad integral de una ciudad, ha sido poco manejada, poco estudiada. Si acaso habrán algunos planteamientos de dinámicas expuestas o reconocidas porque la ciudad así lo establecía, pero no fue suficiente, no ha sido suficiente la incidencia de lo económico en la planificación territorial. Entonces, el espacio ha sido tratado abiertamente, pero su vinculación con las dinámicas económicas presentes o potenciales han sido dejadas de lado.
También sabemos que en varias ciudades del mundo, en muchas ciudades del mundo, han considerado entonces la necesidad de trabajar espacios urbanos a través de distritos en función de las dinámicas específicas que impulsan la realización y la vitalidad de lugares particulares, llámese cultural, comercial, industrial, empresarial, etcétera, etcétera. Mérida, por ser una ciudad en donde la universidad ha tenido una alta participación en su desarrollo, es una ciudad, además de estudiantil, pues cultural, muy vinculadas entonces. Y si bien ya han comenzado a establecerse otros distritos culturales en la propia ciudad, tenemos una oportunidad de hacerlo nuevamente en un sector que a continuación les voy a mencionar, pero quería definir antes que un distrito cultural, según la Red Global de Distritos Culturales, se define como un área con una alta concentración de organizaciones y actividades culturales que han buscado y que han generado economías de escala, interacción entre organizaciones y actividades, y masa crítica que contribuye a la consolidación de la calidad de vida de una ciudad. Y por supuesto, propiciando el enriquecimiento de la creatividad, de la cultura, del arte. Adelante. La siguiente, por favor, Zulma. De hecho, esta red global establece lo valioso que ha sido en ciudades que han sido nominadas como distritos culturales, por la repercusión que ha tenido en lo artístico, en lo educativo, en lo comercial, en lo económico, en lo comunitario, en lo urbano, en lo ambiental. La nominación de un área, el sobre un área de un distrito cultural han sido altamente valiosas para la ciudad y para las dinámicas que se esperan motorizar, la anterior, por favor, para las dinámicas no, anterior, para las dinámicas que se realizan en esa área y los efectos e impactos que han tenido en lo social, en lo cultural y en lo económico. Si seguimos adelante, podemos ver que entonces en Mérida estamos planteando la próxima lámina. En Mérida, esta ciudad longitudinal establecida sobre una terraza y una vega del río, encontramos que donde está el óvalo en la foto izquierda, en la foto, se encuentra un sector que hace que allí termine o que físicamente en él termina la trama ortogonal colonial y comienza la trama moderna en razón de la localización del aeropuerto, bueno, y de ser su crecimiento justamente en los años 40, 50 con el modernismo. En ese lugar existe dos plazas que son la bisagra que se encuentran dividiendo, digámoslo así, la ciudad ortogonal de la ciudad moderna, y asociada a ella se encuentra la sede de la Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles del Estado Mérida. A una cuadra se encuentra la Escuela de Música Estadal y en los alrededores, además de la Facultad de Medicina, se encuentran institutos que trabajan en la enseñanza de idiomas, de música, de arte, de danza, una serie de dinámicas culturales que se han ido colocando, em, digamos que espontáneamente, pero que sabemos que el hecho de estar la Orquesta Sinfónica allí le ha dado una vitalidad importante al área, porque no solamente funciona dentro del espacio, ni genera los movimientos propios de que exista una escuela de música, sino que en las plazas se realizan por lo pequeña de la edificación de la orquesta conciertos y ensayos permanentes, mañana y tarde. Ellas se van cambiando solas, Marixa, no soy yo que te las cambia, ¿oíste? Ajá. Ajá. Bueno, entonces,
reconociendo esas bondades del lugar, establecimos que era posible, pero parece como que se saltaron. Bueno, vamos a ver, que era posible pensar en la oportunidad de dinamizar un distrito cultural. Cuando entramos a ello, reconocimos que, si quieres, puedes pasar a la próxima porque me está faltando una lámina. Ahí, No, puedes regresar dos y ahí, disculpa. Ahí. ahí, ok. Ajá. Reconocimos que había un espacio que, si bien tenía una dinámica propia por lo que en ella estaba pasando, pues evidentemente estaba vinculada a otros sectores que también tenían dinámicas propias y que complementan a la central de la musical y de la cultural en el espacio anaranjado central. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí. Oye, disculpa, Zulma, no sé qué pasa, pero quizás fue que como se grabó aparte y después no funcionó. A ver, ¿Podría venir la anterior? Ahí, esta. Ajá. exacto. Entonces, reconocimos que habían unidades funcionales menores a las que creíamos era solamente el área del distrito cultural, que tenía oportunidades de una cierta autonomía funcional y una cierta identidad, en donde entonces establecimos que era posible que hubieran en la ciudad, de hecho, pues se reconoce, pero que pudiéramos entrar a planificar la ciudad por unidades funcionales menores, sin aislarnos del contexto inmediato, ya que ese contexto pues tiene vinculaciones importantes y formulamos unos criterios para definir esas unidades funcionales, entre los que están pues la presencia de un uso común con usos complementarios, de cierta definición espacial por hechos naturales o culturales, o porque han sido objetos de señalización y desarrollo de proyectos específicos, que los equipamientos puedan ser accedidos peatonalmente, que exista una red de movilidad o facilidades para consolidarla significativamente, así como una imagen particular o con oportunidades para lograr reconocerla o instaurarla prontamente, y que existieran también nodos de funcionamiento fácilmente identificables, en donde se estuvieran dando dinámicas reconocibles, apreciables. Que también, por supuesto, en algunas de esas unidades funcionales existen equipamientos de jerarquía superiores de carácter estatal o nacional, etcétera, etcétera. En todo caso, era posible estudiar esas pequeñas unidades para intentar planificar la ciudad entonces desde el espacio menor hacia mayor. Siempre criticamos que hubieran lo que han querido estructurar y consolidar como planes comunales, sin lineamientos mayores que dijeran hacia dónde tender el desarrollo de la ciudad para ir a las particularidades. Pero no se está haciendo, lamentablemente, y los costos para hacer nuevos planes locales son inmensos. En la Mérida ya se ha empezado varias veces y no hemos podido terminarlos. El plan vigente local es de los años 70. Imagínense ustedes cuánta parte de la ciudad no está consolidada, no está incorporada a unos lineamientos específicos de desarrollo. Entonces, estamos planteándolo al revés. ¿Por qué no empezamos desde las unidades menores que tengan sus propias dinámicas, sus propias características y que puedan correlacionarse a lo mejor con las comunidades que requieren de organización espacial o con proyectos que han sido señalados como importantes para realizar en la ciudad? Y así ir progresivamente ordenando aquellas áreas que más lo requieran para el desarrollo futuro de la ciudad. La siguiente, Zulma. De allí que ven ustedes que comenzamos en el área anaranjada central y que paulatinamente fuimos reconociendo que en las inmediaciones de la ciudad tradicional y en el comienzo de la ciudad moderna, Em, habían unidades vinculadas, integradas con subunidades específicas
que tenían ciertas características particulares. Adelante. Y que requerían, muchas de ellas, adelante, Zulma, su trabajo específico. Comenzamos en esa área central, no lo hemos hecho para toda Mérida, pero sí a partir del área de la orquesta del Distrito Cultural, a reconocer entonces la unidad. Por ejemplo, la segunda es el Distrito Cultural Glorias Patria, donde se plantea este Distrito Cultural con sus funciones básicas, su localización, en donde encontramos que hay dos unidades y los elementos relevantes que están presentes en ella, que la motorizan y que la integran y a su vez le dan identidades particulares a los espacios vecinos con los cuales relaciona. La siguiente, por favor. Lo hicimos tanto para la terraza tradicional, que es donde se creó la ciudad y creció en el siglo XX, y existiendo una terraza, perdón, un área a otro nivel, entre 20 y 80 metros más baja que la terraza de fundación, pero que ha sido el último área de crecimiento de la ciudad. Sobre la ciudad y en el área de la cual les estoy hablando, vean ustedes que en los últimos 10 años han habido proyectos específicos, algunos de los cuales han llegado a tener planes de ordenación, como el área verde central longitudinal, que es el Parque Metropolitano Albarregas, que atraviesa la ciudad en toda su longitud y que la tercera parte de su superficie son terrenos de la ULA. Es donde funcionan varios núcleos de la ULA. Está también el proyecto de centro histórico, que también tiene hasta su nivel de ordenanza, pero que lamentablemente no ha sido valorizado por el poder local existente. Se está también conformando un proyecto Distrito Naranja en el área central con los valores históricos culturales de esa área. Está también el proyecto Universidad, que toma lo que queda en la Avenida Don Turio, en la Facultad de Ingeniería, de Medicina, canchas deportivas, el edificio administrativo de la universidad. Es toda una avenida de carácter universitario. Está el proyecto Avenida Los Próceres, que fue el proyecto anterior que realizamos, que lo tomamos como área de estudio porque es la avenida de más reciente construcción, en donde todavía hay terrenos vacantes y hay oportunidades de realizar programas de recuperación y de mejoramiento y de desarrollo de la ciudad a partir de este eje estructurante. Y ahí en el centro está nuestra área de estudio, que se vincula abiertamente con varias de los proyectos. Sabemos entonces que esas áreas proyectos son las áreas que requieren, que tienen mayor valor urbano, que tienen las edificaciones más atractivas, de mayor historia o de mayores oportunidades de realización. Todo eso entonces nos hace ver que la ciudad es importante y que sus ciudadanos merecen tenerla con todas las oportunidades y bondades que pueda ofertar una ciudad. Pero esas oportunidades y esas opciones para su recuperación dependen mucho no solamente del poder local, municipal y de la empresa privada, sino también del ciudadano. Por eso es que nos es muy importante incorporar a estos nuevos espacios, además de el estudio y el engrandecimiento y soporte de dinámicas económicas, el del compromiso social. Es por eso que entonces hablamos del espacio público, porque entendemos que muchas de estas dinámicas y las bondades que puedan presentar y que permita alcanzar dependen de lo que pase fuera del espacio arquitectónico. Siempre y cuando ese espacio público permita la conectividad, la integración, la participación, la identidad, todo para beneficio colectivo. Esta última frase, beneficio colectivo, tiene mucho que ver en el concepto que tenemos de espacio público.
Algo muy importante que siempre lo pongo, lo traigo a colación, es lo que dijo Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, sobre el espacio público, que dice que el trabajarlo, el enriquecerlo, el ponerlo al servicio de todos, es la manera de igualar a la gente, de regalarle a la gente de menos recursos la oportunidad de considerarse uno entre todos y como todos. De allí que les permita leer la frase, el gesto más elemental de respeto de una sociedad hacia los menos favorecidos es el espacio público de calidad, que evidencia una alta consideración por lo humano. El espacio público iguala. Desde esta perspectiva, el espacio público es visto como derecho y como deber a la apropiación y uso de la ciudad. Entonces, ¿pero cuál espacio público? ¿Cómo? Bueno, que reúna las siguientes condiciones. Que sea, que exista, porque muchas veces está, disculpe, Zulma, ¿lo regresa, por No, sí, sí, favor? yo lo regreso. Ajá, ya. Ajá. Muchas veces está concentrado en algún espacio y está carente del espacio público que no sea el de movilidad en otras muchas unidades espaciales. Hemos encontrado conjuntos residenciales de este nuevo gobierno en donde el único espacio público que existe es el triángulo entre calles en la esquina, que no tiene ni 10 metros cuadrados. Y eso lo llaman el espacio público de la esquina. Entonces, que exista, pero además que sea suficiente, que permita la diversidad, en donde todos podamos estar incluidos, ¿verdad? Para disfrutar del mismo, que tengan calidad que permita producir orgullo colectivo e identidad a los usuarios, que haya seguridad para que pueda ser visitado y que por supuesto esté conectado. Ese es uno de los problemas de la ciudad de Mérida, que hay calles tan angostas que las aceras apenas miden 50 centímetros y tienen en la mitad de la acera un poste y además está a 30 centímetros de la calle. Y eso lleva a la Plaza del Espejo. Entonces, ahí se da uno cuenta de que las oportunidades de disfrutarlo pues son bastante limitadas porque hay que pasar por la calle con el cochecito, con la silla de ruedas, con la carretilla de carga, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente que todas estas cosas se den, sino que haya la oportunidad de manejar la red para la integración y el beneficio colectivo. Adelante. Recordando lo que les había dicho en la anterior exposición hace ya varios meses, nosotros hemos estructurado el espacio público en dos grandes categorías, el espacio público físico y la espacial. El físico lo dividimos en tradicional y contemporáneo. Los tradicionales son los que todo el mundo conoce, que son los espacios abiertos por excelencia. Pero también entendemos que existen y que no vamos a poderlos borrar, sino más bien realzar en lo posible los espacios públicos interiores, que son tanto una plaza central de un colegio como un hospital, porque siempre que haya beneficio colectivo, eso es un espacio de todos. Entonces, los museos, las iglesias, las bibliotecas, con las normas que sean para su uso requeridas, pues también son espacios públicos, espacios de la mayoría. Y bueno, simplemente por hacer la alusión, pues hablamos de los espacios públicos espaciales que todos conocemos, que estamos ahorita disfrutando de uno de ellos, de las oportunidades del desarrollo tecnológico para conectarnos, para intercambiar, para educar, para informarnos, que son pues los espacios públicos espaciales, que son las redes sociales, las asociaciones comunitarias. Vamos a seguir hablando entonces de los espacios públicos de carácter espacial. Eh, si bien siempre han sido el vacío urbano que se complementa abiertamente con el lleno, con el arquitectónico, con el transcurrir del tiempo, el espacio arquitectónico también, como les decía, se ha ido convirtiendo en espacio público. Parte de esos espacios o el espacio mismo por sus funciones. Y la búsqueda es que siempre haya, pues, como les decía, el bien colectivo. Pero todos ellos, como ya me adelanté un poco, deben tener la oportunidad de integrarse y de tener bondad
por ellos mismos en todos sus elementos. Para ello estamos hablando de tres elementos fundamentales que permitan al espacio público convertirse en red. Ellos son las interfaces o nodos, las nuevas naturalezas o los ejes estructurantes. Paso a explicar un poquito cada uno de ellos. Por favor, Zulma, adelante. En el área que estamos estudiando ahorita, a partir del Distrito Cultural Musical, reconocimos dónde y cuáles eran las interfaces, que son nodos o puntos de convergencia de dinámica, de edificaciones relevantes, de usos atractivos y expulsores de actuaciones y que tienen un desarrollo establecido u oportunidades para estructurarlo, para impulsarlo en sectores donde no existan esos elementos identitarios y dinámicos. El otro de los elementos son las nuevas naturalezas, que llamamos así a sectores urbanos, internos o vecinos de carácter natural que pueden ser desarrollados para prestar servicios ambientales a la comunidad, ¿verdad? Y que van desde las zonas protegidas de los bordes de la ciudad hasta áreas internas, como el mismo Parque Metropolitano Albarregas, que está allí parte de él mismo, las plazas y los parques, y además ejes de movilidad que se han estructurado como ejes ecológicos y que se plantean nuevos con la finalidad de poder integrar espacios no vecinos e incorporar abiertamente lo natural en lo construido. Y el tercero, Zulma, por favor, son los ejes estructurantes, que son linealidades urbanas, naturales o construidas que se han seleccionado para poder mejorar su calidad de manera que ellos por ellos mismos se conviertan en elementos de dinamización de actividades urbanas, de encuentro, de enriquecimiento local, de bondades ecológicas y que deben ofertar todo eso sin ningún costo para sus usuarios. Adelante. Aquí hicimos un ejercicio para toda la ciudad de Mérida sobre los espacios públicos y sus tres elementos existentes y propuestos. Como ven ustedes allí, los anaranjados son los existentes y los amarillos son los propuestos en cuanto a nodos o interfaces, a nuevas naturalezas, que en la parte superior, que se encuentra en la zona protectora de Albarregas, hemos reconocido la presencia de restos arqueológicos y además hay una serie de rutas de ciclismo, de aventura, de trote, de lugares para lanzar parapente, que hemos planeado entonces un cordón de comunicación para consolidar ese turismo de aventura, pero todo bajo, como decía, los valores propios de los recursos naturales. Y en la parte baja, como les mencionaba, que es una tercera franja de la ciudad. Como ven ustedes, casi todo es amarillo, es propuesto porque allí se ha desarrollado la cuarta parte de la población de la ciudad está viviendo hoy en día en ese espacio, fundamentalmente en áreas de nuevos desarrollos por parte del gobierno que no tienen, si acaso tienen una que otra escuela primaria, pero no tienen centros de salud, ni escuelas secundarias, ni empleo alguno, y dependen abiertamente de la terraza tradicional. A pesar de ese gran desnivel que les decía, hay un eje conector, disculpa, el anterior que se adelantó, un eje conector que es el que está inclinado centro derecha hacia abajo sobre que es colinda con el eje amarillo, que es un troll cable que comunica la terraza con la franja, la tercera banda del Chama, pero que a veces se daña y pasan 2 y 3 años y no lo han arreglado. Entonces, la dependencia de la gente de la ciudad por caminos agrestes o por transporte de alto costo, por la vuelta que tienen que dar por los extremos de la ciudad, hacen
bastante deterioradas las condiciones de vida en ese lugar. Entonces planificamos allí pues que hayan una serie de nuevos equipamientos, nuevos estructurantes y linealidades más armónicas con lo que existe actualmente. La siguiente, por favor. Entonces ya para culminar, hemos hablado de distritos culturales, de unidades funcionales, de la red de espacio público y por supuesto de su complemento, los elementos de la red. Hemos establecido que los planes de desarrollo urbano local y los planes especiales, tal y como se han realizado, y a pesar de los pocos que aprobaron legalmente y que estén vigentes, y de los menos, más pocos, digamos, valga la redundancia, que existen y que se han actualizado, realizado últimamente, que necesitamos unos planes especiales enriquecidos que no solamente ordenen y defendan y sean el nivel cualitativo del plan local, sino que también permita mejorar condiciones del espacio también y de la imagen, pero también las culturales y las económicas y las sociales. Y por supuesto de incorporar abiertamente, como es absolutamente necesario, lo ambiental en todos los mecanismos, en todos los planteamientos de desarrollo. Entonces, las ordenanzas urbanas, eh, tenemos varias que existen y que algunas están vigentes, que se han actualizado, pero los temas se han quedado en marcos específicos de desarrollo para la identidad, para el empoderamiento urbano, para cobrar impuestos, para las áreas verdes, pero poco se hace sobre el nivel de conducta, las normas para la conducta y particularmente, ahorita viéndolo ahorita aquí en Barcelona, para el comportamiento de los animales domésticos que están permanentemente con sus dueños en la ciudad y que en nuestro país pues no se han hecho normas que rijan su conducta exactamente. Hemos entendido y creemos que es importante que las ordenanzas también traigan este instrumento de gestión compartida, en donde el ciudadano se le haga responsable, pero a cambio de beneficios ciertos, reconocibles, de su actuación en la ciudad y de los pagos de sus impuestos, etcétera, etcétera. Es necesario que propiciemos la movilidad menos motorizada, que las redes de infraestructura no solamente se hable de ellas para su tendido desde sus lugares de producción, digámoslo así, hasta cada edificación que lo requiera, sino que también pensemos en sus posibles dinámicas cíclicas para reutilizar el agua, por ejemplo, para el riego de la vegetación o el lavado de espacios urbanos para entender la necesidad de cambiar o de ampliar las fuentes de energía eléctrica, viviendo en países en donde la oferta de la energía solar es tan rica y tan poco manejada. Turismo es otro elemento fundamental que permite pensar en el desarrollo económico de las ciudades. Entonces es otro parámetro de gran valor que debe ser incorporado, al igual que otras dinámicas económicas como la de los distritos, como estábamos hablando. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo ambiental, el manejo cíclico de residuos, los mecanismos para controlar los cambios climáticos a través de la misma proliferación adecuada y planificada de la vegetación, no solamente en espacios naturales, sino dentro de la ciudad también, y la reducción a la exposición de las amenazas y el manejo de mecanismos de entendimiento, reconocimiento y actuación en caso de la ocurrencia de eventos. Entonces, todo esto nos habla de necesidad de gestionar el espacio público, de una gestión que no se quede solamente en la realización, sino que se entienda la misma desde el momento de la planificación, de la realización de los instrumentos legales, la búsqueda
de la valorización del ciudadano por parte de esos instrumentos y de la aprobación e implementación de la misma. Y por supuesto que entendamos que es fundamental también el control de lo que se hace, el seguimiento que le hagamos y por supuesto el mantenimiento. No hay presupuesto para mantenimiento o todo se centra en la necesidad de mantenimiento de coyuntura, cuando hay inundaciones, cuando hay deslizamientos, cuando hay actuaciones por robarle el espacio a la naturaleza o por el mal manejo de la ciudad como tal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maritza. Estuviste dentro de los tiempos perfectamente bien. Yo quería solamente agregar, bueno, súper interesante la ponencia. Nos diste un paseo por Mérida, bueno, una ciudad que a mí me encanta y que visito con mucha frecuencia. Pero yo quería complementar algo que a lo mejor como tú eres de allá, no te das cuenta. Es Y posible. sí, es que es algo que me encanta, que el merideño, particularmente el merideño, es muy creativo, ¿no? Inventa de donde no tiene y a pesar de bueno, Mérida está inmersa en un paisaje espectacular, pero a lo interno la estructura urbana, como tú dices, es complicada, sobre todo la parte central, no hay por dónde caminar y eso. Pero el merideño siempre se reinventa. Yo me acuerdo que las primeras plazas de artesanos que yo vi hace años, yo creo que todavía era estudiante, las vi en Mérida y después eso se empezó a regar a otras partes, ¿no? Eso yo creo que es bien destacable en el caso de Mérida y que le puede sacar mucho provecho a esas propuestas que ustedes tienen de distrito cultural. Creo que eso se le puede, tiene gran potencialidad y se puede expandir por el resto de la ciudad. Eso te lo quería decir porque seguramente como tú eres de allá, no ves la potencialidad de la gente, Sí, que es maravillosa. De verdad que el merideño tiene una particularidad en eso. Inventan espacios súper creativos, innovadores, donde uno ni se imagina que eso pudiera ocurrir. Entonces, es algo que está ahí que es bueno resaltar. sí. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Franco Micucci para que haga los comentarios pertinentes a la ponencia de Maritza. O, bueno, o agregue lo que considere necesario. Franco, Muchas gracias, Ariana. No sé si me escuchan correctamente. Yo estoy conectado perfecto, con perfecto. dos dispositivos en caso que me falle internet porque ha estado un poco frágil durante toda la sesión. Gracias a la profesora Rangel por la estupenda presentación. Bueno, y al equipo que supongo que está detrás de lo que se ha planteado el día de hoy. Creo que además ratifica, como yo creo que lo ha escrito Enrique Larrañaga, que en Venezuela no faltan buenas ideas y buenos profesionales, sino a veces lo que no está presente es la voluntad política o institucional para hacer factible muchas de las ideas que se proponen desde las universidades o de los cuerpos gremiales o de distinguidos cuerpos como la academia, bueno, llena de profesionales ilustres que yo creo que han trabajado muchísimo durante años en la ciudad. En ese sentido, bueno, creo que hay que hablar de Mérida. Evidentemente es una ciudad que he visitado mucho, no la conozco en profundidad, o al menos no tan en profundidad como la profesora Rangel, pero creo que al final una de las primeras lecciones que yo descubro y también comparando o revisando lo que ha sido mi participación en otras ciudades como Barquisimeto o Valencia, es que hay rasgos muy comunes, a pesar de que son ciudades muy distintas en su geografía, en su economía, donde las valoraciones de la situación de la infraestructura puede ser diversa en cada lugar. Hay rasgos que son muy comunes porque el origen de nuestras ciudades es muy parecido y la estructura de la planificación durante todo el siglo XX fue más o menos equivalente. Entonces uno puede comprender, por ejemplo, cómo estos rangos de definición de los distritos o los sectores urbanos o de los ejes estratégicos de la movilidad o los corredores ambientales pueden ser equivalentes a lo que ocurre en una ciudad como San Cristóbal o Barquisimeto o Mérida, más allá de las diferencias geográficas. Y yo creo que hay un valor en esto porque uno podría tratar de alguna manera de desglosar los aspectos metodológicos de este trabajo y compararlos en otras ciudades para entender, bueno, cuál es la perspectiva de desarrollo de las ciudades venezolanas del siglo XXI, sobre todo ciudades que no son la ciudad capital, es decir, que no son Caracas y que por lo tanto tienen una condición no solamente de escala distinta,
sino porque Venezuela en general en los últimos años se ha hecho muy centralista y Caracas vive una realidad que es muy distinta a la del resto del país y yo creo que en ese sentido se ha subrayado una diferencia que es notable, ¿no? Y que creo que eso obliga a que la participación de los actores locales en ciudades como Mérida sea distinta, los cuerpos organizados en las universidades, de la sociedad civil en general, es decir, los trabajos que se hacen desde las comunidades en las pequeñas escalas son siempre tan importantes como los estudios más de orden metropolitano que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que aquí la pregunta siempre es, bueno, ¿cuál es la capacidad de llevar estos estudios a niveles de gobierno? ¿Cómo se puede lograr compatibilizar estudios como este, enfatizando el tema del espacio público, con los esquemas de ordenamiento urbano, para que el poco potencial inmobiliario o desarrollo que tienen nuestras ciudades comercial de alguna manera acompañe estos proyectos y de alguna manera no vaya a una situación disociada en donde por un lado estamos intentando recuperar espacio público y por otro lado se están generando nuevas inversiones, ¿no? Sino un poco como lo decía la presentación, que de alguna manera se alineen los factores económicos, los ambientales, los vinculados con el arte o con la educación para tratar de lograr hacer factibles pequeños proyectos que puedan ser luego replicados o extendidos en otros lugares de la geografía de la ciudad, que creo que es siempre como una pregunta, ¿no? ¿Cómo empezar a implementar estos planes que en muchos casos tienen que ver con la economía de la escala o la participación de los actores que pueden involucrarse de manera directa en la recuperación de sus espacios para intentar hacer operaciones que van ocurriendo de a poco para luego conseguir modelar el efecto de la replicabilidad, ¿no? Ese sería un segundo comentario que no tiene que ver con, digamos, los factores comunes entre ciudades de segundo orden en Venezuela, por ponerle segundo orden, no porque sean menos importantes, sino porque son ciudades que tienen otra escala, ¿no? El segundo comentario tiene que ver con cómo empezar, cómo hacer factible estos planes, cómo se vinculan con los actores institucionales, pero también los sociales y, por supuesto, los económicos, que son los que mueven la poca economía que persiste en el país, cómo se dirigen para que de alguna manera se alinee y no ocurre cosas como la que pasan en Caracas, en donde tenemos grandes inversiones inmobiliarias en lugares con las Mercedes, pero con los peores espacios públicos de la ciudad, que no tiene como mayor sentido, ¿no? Que creo que tiene que ver con recursos que Zulma ha estudiado por demás, como concepto de plusvalía, que se han implementado para tratar de luego llevarlo al espacio público, y lo absurdo en el caso de Caracas es que se construyen grandes inversiones inmobiliarias, útiles o no, limpias o blandas, eso no lo sabemos, pero que al menos le dejaran a la ciudad una mejor condición de espacio público, ¿no? El tercer planteamiento, y con esto termino, tiene que ver quizá con los grandes problemas de estas ciudades de segundo orden, como la definí antes, que tiene que ver con estas grandes infraestructuras, ¿no? Para nadie es un secreto que ciudades como Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, hoy día tienen avenidas a las que todas les sobran uno o dos canales de circulación, porque evidentemente perdieron más del 30% de su población. Hay ciudades en donde ese índice es mayor en los últimos 10 o 15 años, producto de la diáspora, y uno pensaría que muchas propuestas como que estos corredores ecológicos se acompañen de rutas de ciclovías, ¿no? Que, por ejemplo, puedan permitir que no se dependa del precario poco transporte público existente. Por ejemplo, en Barquisimeto, la ruta de Trasbarca, que no lleva autobuses porque pasa una vez cada 2 horas más o menos, la gente lo utiliza como una ruta de ciclovía para de alguna manera aprovechar, digamos, lo protegido de ese corredor de transporte público y lo ha convertido en un corredor de movilidad sostenible, por ponerle un nombre, y que además pertenece incluso a la lógica cultural de una ciudad plana, en donde la bicicleta existe desde Keyboard, en tiempos recientes, en todas partes de la ciudad. Entonces, empezar a entender qué significa la precariedad de la situación de la infraestructura para tratar de convertirlo en una ventana de oportunidad para implementar proyectos que se pretender hacerlos como se hacen en Alemania o en ciudades del primer mundo, se puede implementar, insisto, desde la precariedad, pero también desde la voluntad del actor vecinal que cansado en esperar que el autobús pase cada 2 horas, pues se monta en su bicicleta y en 2 horas pues puede llegar de una punta de la ciudad prácticamente a la otra con mucha facilidad y haciendo ejercicio mientras tanto, ¿no? Creo que esos son temas que me gustaría un poco, no sé, plantear sobre la mesa, no solo para que los comente Maritza o cualquiera de los distinguidos invitados de la academia, pero que siento que pueden estar allí como sobre la mesa. Gracias. Sí, sí, realmente las esperanzas son bajas,
Nosotros cada vez que hay un nuevo equipo municipal por elecciones, nos vamos, buscamos cita, llevamos nuestros CDs con todos nuestros trabajos, les intentamos explicar, les decimos que nuestro interés por la ciudad y que estamos a la orden. Y esta vez nos encontramos con gente que no tenía ni idea de qué estábamos hablando. Bachilleres siendo jefes de ordenación del territorio. Que en Mérida eso pase es una cosa altamente frustrante porque Mérida tuvo en el 2008 17 centros de educación superior. La gente es muy preparada en términos generales. Después de Miranda era el estado Mérida el de mayor nivel de egresados universitarios. Pero esta vez nos encontramos con algo que más bien nos dio pena en saber que existía. Sin embargo, ahorita como la orquesta es una institución que tiene que ver con el gobierno nacional, que también tiene todo centralizado, todo depende de Caracas, pues creímos que podría ser un mecanismo de apoyo, al igual que estamos hablando con varios bancos de las vecindades, varias instituciones, a ver si se pueden hacer clústeres económicos, financieros, etcétera, etcétera, para también buscar alternativas por allí. Pero realmente el plan es a futuro, para una nueva visión de ciudad y un nuevo gobierno. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo mientras que podamos, pero es difícil en este momento. Viabilizar las playas. ¿Tú quieres hablar? Bueno, Alberto. ah, bueno, No, no, quería. bueno, no sé, Perdón. Alberto, ¿vas a hablar? sí, muy ¿Vas a- rápidamente, ¿no? Ok, Un poco lo ok. que estaba ese de ver, hubiera sido la pregunta. Yo siempre he insistido en que los problemas de la ciudad es su gestión. Hacemos planificación y los planes están ahí, pero el problema es la capacidad institucional para llevar a cabo lo que hay que hacer. Y a lo mejor el problema es eso, las organizaciones cuando existen no tienen capacidad de actuar o como en estos momentos sus responsabilidades las han trasladado al gobierno regional o al gobierno nacional. Entonces, la gestión de la ciudad es muy compleja en ese aspecto, ¿no? Es muy difícil porque además de la habilidad que tienen las alcaldías y los municipios, hay un centralismo, no hay acción que no se tome decisión en Caracas y todo depende de ahí. Entonces, de todo lo que estamos hablando y sobre todo lo que Marixa habla, la razón de ser del municipio es gestionar los espacios públicos, es su razón de existir. Lo privado lo gestiona el propietario, pero lo público lo debe gestionar los entes estadales, los entes del gobierno. Entonces, cuando eso no se entiende, ¿no? Llega un alcalde al municipio y no sabe que esa es su responsabilidad, él es el gran gestor de lo público y garantizar la relación público-privada. Entonces, si no se va por ahí, que es un poco lo que preocupa, es muy complicado hacer ciudad, gestionar ciudad, garantizar que la ciudad llene los requisitos mínimos para habitarla. Entonces, él simplemente era ese complemento para no quitarle tiempo a los otros. Gracias, Alberto. Bueno, sí, eso es una situación generalizada en todas las ciudades del país. Estamos como entrampados, ¿no? En el tema de desarrollo urbano, de avances en lo urbano, innovación, todo eso estamos estancadísimos. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Zulma, leer unos comentarios que le hacen a Maritza en el chat. Son corticos, pero vamos a leerlos rápidamente. Enrique Larrañaga dice: definitivamente nuestro déficit no es de áreas y propuestas profesionales, sino de gestión e intención gubernamental. Lo que acaba de decir Alberto, ¿no? Tal cual. José Rojas López felicita a la profesora Maritza, excelente presentación para el desarrollo de la ciudad. Armando Hernández le dice a Maritza: como siempre, excelente presentación y enfoque metodológico. Viví en Mérida y muy cerca del Distrito Cultural. Si ello se concreta como proyecto público, me animo y me vuelvo a Mérida. Bueno, tienes el apoyo de todos nosotros, Maritza. Yo también me anoto. Qué bueno. Eh, Judith Muso, felicitaciones por su loable investigación, profesora Maritza. Bueno, y ahora sí le damos la palabra a Zulma como segunda comentarista de este evento de hoy. Muchísimas Zulma, gracias, Cari. Aquí estoy. ok. Muchísimas gracias. Fíjate tú,
Aquí encontramos las tres escalas de aproximación que tiene la ciudad. Tenemos arquitectos, tenemos diseñadores urbanos y tenemos urbanistas. Y cada quien tiene una escala, un nivel, una visión de lo que pasa. Por otra parte, también tenemos académicos y tenemos académicos que hemos sido la mayor parte de la vida gestores públicos y me siento del otro lado del escritorio y me siento de alguna manera identificada con lo que pudo ser la gestión pública. Fíjense ustedes, dentro de nuestro régimen jurídico, y de ahí es donde nos tenemos que atar muchas veces quienes toman de decisión cuando están en la alcaldía. Es basado en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y las ordenanzas municipales, a quienes muchas veces no les hacemos mucho caso. Fíjense que a veces nos preocupamos por elegir el alcalde, pero no le paramos mucho a elegir los concejales. Y resulta que son los concejales los que aprueban, diseñan, y hacen efectiva las normas. Y son justamente las ordenanzas. Nuestro ordenamiento regula el parcelario privado, pero el espacio público queda de su cuenta y riesgo. Así es. Generalmente queda a discreción del funcionario público la importancia que le va a dar al espacio público. Y eso es lo malo, que aquí yo creo que le han menospreciado la importancia que tiene una buena acera, un buen árbol, un buen mobiliario, una sombra. O sea, la importancia el impacto que puede tener el espacio público en la economía, en la actividad, en las relaciones de la ciudad. Depende de esa acera la cantidad de gente que pase por ahí. Y el comerciante no se ha dado cuenta de que él va a vender más si tiene un mejor espacio público enfrente. Además es un tema inmobiliario. Inmobiliario porque mientras esa calle o ese bulevar tenga más demanda, más valor va a tener por metro cuadrado tu propiedad y todo los inmuebles que estén alrededor. Entonces aquí creo que hay una falta de entendimiento entre las distintas carreras y creo que tenemos que unir esfuerzos. Imagínense ustedes si nosotros lográramos salir de ese esquema jerarquizado de planes tan ortodoxo, cuadriculado y radical y anticuado, además, que tenemos en nuestras leyes, y pudiéramos migrar a esas nuevas formas de actuación, como decía Madrid, como decía Marixa, que de los distritos, que en España se conocen como distritos innovadores. Ustedes recuerdan la experiencia de 22 arroba, por ejemplo, en Barcelona, que ya que están allá, vayan a visitarla. Y entonces es una unidad funcional que mezcla las bondades que puede dar la tecnología en el tema de educación con las bondades del emprendimiento y la generación de empleo, con las actividades culturales y comerciales. Esas mismas figuras de distritos innovadores en Colombia, por ejemplo, se llaman planes de actuaciones integrales, los PUI, o acciones urbanas integrales, como las llama ahorita las Naciones Unidas. Entonces es justamente pensar en aquellas unidades funcionales, en ver las ciudades de arriba, entender cómo funcionan sus relaciones y sus intercambios y potenciar esos ejes que ya tenemos. Pero para eso tenemos que unir, como bien lo dijo Marixa, la parte económica y política y social de todo lo que pasa con el diseño urbano, que el diseño urbano en este momento es la bisagra que nos une entre lo que es la planificación grande y la arquitectura de la edificación. El diseño urbano, recuérdense que de definición es justamente entre fachada y fachada, la envolvente urbana que queda ahí y cómo traducirla en un espacio de encuentro, en un espacio de intercambio, en un espacio de convivencia. Y eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que llevar a que el espacio público sea efectivamente el protagonista. Y recuerden que la tendencia actual que se apoya en la economía naranja, que ustedes también nombraron, donde el potencial de la cultura, de la gastronomía, del turismo, es lo que ayuda a impulsar la renovación urbana, ¿se da dónde?
se da, empieza en el espacio público y luego migra hacia el interior de los locales. Pero justamente lo que buscamos es la integración de hacia afuera y adentro para que la ciudad vibre junto con la actividad que pueden tener los inmuebles a puertas adentro, pues. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en revisar nuestros programas curriculares. Creo que en las escuelas de arquitectura necesitamos incluir un poquito más esa mirada hacia la afuera de la edificación, hacia el entorno. Tenemos que incluir un poquito más el espacio público dentro de la carrera. Igualito pasa al revés en el caso de los urbanistas. Los urbanistas tienen que bajar de escala y meterse en el detalle de la acera. Y al final, esa unión de las tres profesiones creo que nos daría el resultado que queremos. Pero como bien dijo Alberto, y dijo Marisa, y dijo Franco, y dijo Enrique, en sus palabras, es un tema de gestión. Tenemos que procurar un cambio legislativo que nos ayude a entender esto. Y esa misma percepción que tienen ustedes del abandono de la ciudad se ve en el debilitamiento de las alcaldías. Si las alcaldías no tienen una estructura fuerte, no tienen el personal, el capital humano suficiente y formado y bien pagado para poder pensar la ciudad y tratar de implementar proyectos, pues creo que vamos por el camino que no es. O sea, yo creo que entender la ciudad como motor de desarrollo nacional, la ciudad pequeña, la ciudad intermedia, la ciudad metropolitana, es la clave de todo esto. Y el espacio público tiene la gran ventaja de que el espacio público no tiene fronteras político-administrativas. El espacio público se mete en la trama, superpasa los límites del municipio y arma ciudad. Por eso es que el título de la ponencia de Marixa es tan acertado. El espacio público es el gran estructurador de la ciudad. Y yo menos les doy las gracias por traernos un poquito del interior y de esas ciudades que a veces no conocemos a profundidad quienes estamos en Caracas, pero que creemos en que efectivamente un sistema de ciudades bien organizado pudiera ser el gran detonador de desarrollo para el país que queremos recuperar. Muchísimas gracias. Gracias, Turma. Y bueno, voy a leer el comentario de Carmelo y si quieren le doy la palabra. Maritza, ¿o quieres intervenir Sí, primero? por Ok, favor. vamos. Carmelo Carri tiene aquí un comentario en el chat. Dice, excelente propuesta de valoración del espacio público como el escenario de la ciudad. Sin querer diferir, el espacio público, el espacio ciudadano, es una materia que debe involucrar fundamentalmente al vecino. ¿Ok? Si miramos el proyecto del régimen de Estado comunal, hay que apuntar a la fundamentación de los PEP. PEP, ¿qué será PEP? Carmelo, ahora no. En las organizaciones locales, en las áreas funcionales de la ciudad, sin desconocer el papel del gobierno local, por supuesto, y subsidiariamente en las escalas superiores. Esta estrategia apunta también en el fortalecimiento del municipio, estructura básica de la democracia, por supuesto. Sonia Bello nos dice, la población está envejeciendo y para las personas mayores el espacio público es fuente de sociabilización y salud pública, por supuesto. Y en Venezuela, que estábamos cada vez siendo un porcentaje mayor de la población, con más razón. Bueno, si alguien quiere intervenir, levanta la mano, damos el derecho a palabra o siguen escribiendo en el chat y Maritza, si quieres comentar con respecto a lo... Sí, ciertamente. Nosotros, cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar, bueno, además de todo lo que puede aprender a través de la información escrita, de los medios, se da cuenta de que sí hay salida, de que hay muchas oportunidades, de que el ciudadano es valorizado cuando en sus cercanías tiene lugares de encuentro. Entonces la edificación, la vivienda es pequeña más bien. Los espacios sociales son mínimos porque el espacio abierto está ofertando ese lugar de encuentro y de estadía, de distracción, de acompañamiento.
Y en nuestra realidad es al revés, nuestros espacios privados son amplios, la sala es un lugar de encuentro Sí. familiar y lo que sea, pero es interior, a pesar de la sociable que podamos ser los latinos, los caribeños. Entonces, la escala como que está diciéndonos algo, debemos cambiar en visiones. Esa vida pública no debe ser solamente para pararse frente a un bar a tomar cerveza, sino también para interactuar con los vecinos realmente y con las oportunidades que nos brinda la compañía de otros y la calidad de la ciudad y las oportunidades de apreciar y valorizar lo que tenemos que no reconocemos. Como usted decía, yo no me había dado cuenta de la importancia del vendedor y del artesano, pero es que también le tenemos miedo. Porque lo que está pasando ahorita es que ponen a vender hasta pescado en la puerta de la catedral. En diciembre venden hallacas y todo en la puerta de la alcaldía. O sea, han logrado desmejorar de una manera galopante la calidad de la ciudad con actividades que no son propias para ella. Bueno, Eduardo Buró está pidiendo la palabra y después el profesor Marco Negrón. Eduardo, Muy buenos días a todos. Bueno, yo tengo varias notas. Lo primero es que tal vez no nos hemos dado cuenta que está surgiendo una nueva unidad que no sé si llamarla una unidad administrativa de orden político, que es lo público-privado. No, antes teníamos separado lo público y lo privado, pero está surgiendo el espacio La privatización de lo público, sí. público-privado y ese sí, los Estados Unidos son, digamos, tienen una experiencia en la gestión de espacios público-privados. Un caso emblemático es Disney World y Disneylandia, ¿no? Esos son espacios público-privados de de gran influencia en la población. Las urbanizaciones en Estados Unidos se paga un condominio muy alto para mantener los espacios públicos. O sea, cuando uno compra una casa en Estados Unidos, compra también el mantenimiento del espacio público de esa urbanización que es accesible para cualquier persona de cualquier parte de la ciudad en general. Los parques que son propios de las urbanizaciones pero que los pagan los condóminos de esa urbanización. Entonces, esa es un área nueva, desconocida para nosotros, pero que está empezando a surgir con algunos ejemplos que uno puede poner, como por ejemplo el Parque Topotepuy en Caracas, se paga una cantidad muy pequeña y se disfruta de la naturaleza, los museos privados que ya existen y que no, y que cobran una cantidad muy pequeña, pero que podrían, en Europa son muy comunes, tanto los públicos como los privados se cobran, porque hay que mantenerlos, se necesita algún recurso. Eh, y la relación con el turismo, ¿no? También estamos creando en las actividades turísticas espacios público-privados. Y otro aspecto que es un espacio público fundamental y en el cual los arquitectos pueden tener. Tal vez los que están diseñando no se han dado cuenta que poniéndose de acuerdo con los propietarios pueden generar mayor espacio público, que son los centros comerciales. Los centros comerciales en Estados Unidos son los grandes espacios públicos, es donde concurre la población. Y aquí está ocurriendo lo mismo, pero los espacios públicos en los centros comerciales nuestros son muy pequeños. Entonces, esa es un área nueva de investigación que me parece que tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, también quería decirles que en la academia estamos tratando de influir a través de los 25 años de la ciudad universitaria de Caracas para que la Universidad Central de Venezuela reconozca el, su campus de Maracay como un espacio cultural porque allí hay un museo muy exitoso, que es el MISA,
y luego hay muchísimo espacio donde crear parques, donde crear más museos, etcétera, y eso revalorizaría a el campus de Maracay como el gran espacio cultural de Maracay. Y, y allí en Maracay tal vez podemos invitar, porque hay un grupo de arquitectos que se llaman Ideas Maracay, que han propuesto, pero ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que han propuesto para revalorizar el espacio cultural de Maracay. Un valor muy importante de Maracay son, digamos, todas sus construcciones del periodo gomecista, pero también hay el valor de haber sido la primera ciudad jardín de Venezuela o la única. Este, eh, bueno, y hay otro caso importante, Mérida, por ejemplo, tengo entendido que las corridas ese coso inmenso que se hizo en Mérida, la Plaza de Toros, se va a perder. No, hay que aprovecharla como se están aprovechando. ¿En dónde dejaron de haber plazas de toros? En Barcelona se convirtió en un gran centro comercial, pero en otras ciudades la están revalorizando, por ejemplo, a partir de actividades ecuestres, la valorización de los caballos, la valorización del folclore asociado a los caballos. En Colombia los caballos de paso, pues eso es parte de la economía naranja. Entonces esos son aspectos. El pobre eh, nuevo circo de Caracas está abandonado porque no le conseguimos uso. Ahí hay usos posibles dentro de su mismo esquema de lo que fue. Entonces, Ujú. como esto de los caballos de paso, de ferias vinculadas con la ganadería, este tipo de cosas. Bueno, eso es un caso. Lo otro es las riberas de los ríos y los parques fusibles. Hay parques fusibles que diseñamos en Venezuela para algunos casos particulares, como el Parque del Río Torbes y el Parque de Valencia, que son parques fusibles, porque es la manera de proteger. No tienen construcciones muy altas, son construcciones livianas para que se las lleve una inundación, en el caso de que sea una inundación extraordinaria, María y Mano, ¿cuál es? poder proteger que no Ok, ocupen las bueno, riberas de los ríos. eh, está. Porque Ujú. cualquier espacio público es sencillamente la gente lo entiende como espacio apropiable. Entonces, ese es otro problema que es muy difícil de resolver porque respecto a la educación ciudadana. Eh, la universidad está recuperando, por ejemplo, el jardín botánico, pero está cobrando una entrada para pagar para entrar al jardín botánico. Eh, Hay otro aspecto que me quisiera referirme, que lo tocó Armando Hernández, que es que fíjense, nosotros en pocas semanas hemos tenido dos actividades en la Comisión de Infraestructura relativas a lo mismo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, allí se presentó un arquitecto mexicano que nos impresionó muchísimo con todo lo que nos estuvo hablando del diseño de aceras. Diseñar aceras no es una tontería que poner un poquito de espacio y no, hay tantos elementos que hay que considerar para el diseño de acera, hay tanta norma internacional para el diseño de acera que eso, digamos, esa conferencia fue realmente muy, muy significativa e impresionante y lo tiene la academia, por supuesto. Y la que pasó la semana pasada y esta, y ayer en la en la Junta de Individuos de Números, tuvimos la presentación de la recuperación del espacio público de Por la Mar, que lo hizo el arquitecto Werner. Esa es un aspecto que teníamos que integrar. ¿Y cómo lo vamos a integrar? La academia está intentando crear un grupo en inteligencia artificial. ¿Y para qué un grupo en inteligencia artificial? Estamos intentando crear los robots que gestionan, que vigilan. Eso que decía Armando, no va a tener que hacerlo Armando, lo hacen los robots nuestros que están vigilando lo que hacen todas las comisiones y las integran y nos avisan que lo que está sucediendo, para que si una comisión va a dictar una conferencia en el área
en el área de urbanismo le avise a la otra correspondiente que no está participando, pero que está interesada en ese tema. Le doy esa buena noticia de que ya fue aprobada la constitución del grupo de trabajo que va a ocuparse de crear la unidad de inteligencia artificial para la academia, y uno de esos primeros trabajos fue la creación, estamos pidiendo que sea la creación de los robots para mantener vinculadas las comisiones. Otro tema. Profesor, es que nos quedan 10 minutos y tenemos varias personas que quieren Bueno, no, está intervenir. bien. Yo Si usted solamente quiere, les ajá, quería dar esas noticias. Y este gracias. tema, fundamentalmente, que era el tema central que les quería hablar, que es el tema de lo público-privado, ¿no? Pero hay otras cosas interesantes que están sucediendo y que vale la pena que ustedes, dentro de estas cosas, las conozcamos. Bueno, muchas gracias. Profesor Marco, Marco, tienes que activar el micrófono. Marco, Marco, ¿no logras activar el micrófono? Ah, ya, ya. Ok. Bueno, no, brevemente, porque queda poco tiempo, en relación al tema de espacio público y privado y los centros comerciales, quiero recordar solamente que uno de los primeros centros comerciales que existieron en Caracas, hoy muy deteriorado, fue el Centro Comercial Chacaíto. Y el Centro Comercial Chacaíto fue pensado como un centro integrado a la trama urbana. Es decir, después la mayoría de los centros comerciales, tipo CCCT, por ejemplo, se volvieron hacia adentro, es decir, se volvieron contra la ciudad, se internalizaron. Pero el centro comercial Chacaíto fue un ejemplo de un centro comercial vinculado o integrado a la trama urbana. Es un tema para pensar en materia de planificación y de la competencia de las autoridades locales en el diseño de los centros comerciales, que podría establecerse una reglamentación que trate de hacer esa posible integración entre la trama urbana y el nuevo centro comercial. La otra observación que quiero hacer es que habría que, creo que nuestro drama actual es el pésimo nivel de las autoridades, no solo locales, también nacionales, pero particularmente las locales. Pero habría que hacerle entender a nuestras autoridades que la calidad del espacio urbano es un recurso de desarrollo. Si hoy el principal recurso para el desarrollo de un país reconocemos que es el talento, es decir, la gente con capacidad y con ideas y competente, esa gente va a ciudades gratas y ciudades seguras. Por tanto, tener un espacio público de calidad, de alta calidad, genera atracción de talento y por tanto genera desarrollo. Eso habría que de alguna manera hacerle entender a las autoridades la importancia del espacio público y de la ciudad en esos términos. Eso era lo que quería decir brevemente, creo que da para mucho más. Y gracias a Seguro. Marisa por la ponencia tan interesante. Gracias. Aquí allí, bueno, antes de darle la palabra a Alberto o a Maritza, no sé a quién de los dos, hay una intervención de Nelson Camacho que quisiera que tú la leyeras, Nelson, pero después que intervenga Maritza o Alberto, ¿te parece? Porque es bastante larga y creo que vale la pena que tú mismo la expongas. Bueno, Maritza o Alberto, no sé quién de Sí. los dos va a hablar. Alberto, Alberto fue el que pidió la palabra. Sí. Dos planteamientos. Después de oír a Marix, estamos vinculados, a lo mejor, dentro de mi visión de geógrafo prestado al urbanismo, la, Y miembro de y Urbis. soy miembro de Urbis realmente. Siempre la preocupación está, porque tenemos años haciendo planes de desarrollo urbano local o desarrollo territorial, desde 30 40 años atrás estamos haciendo esos planes, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que el problema de la gestión de la ciudad es un problema de la visión cómo se planifica, ¿no? Yo asigno usos, pero no pauto claramente la estructura de ese espacio público, ¿no? Lo defino muy poco y las ordenanzas las desarrollé muy poco, como lo reconocía Zulma.
creo que bajo una nueva visión, bajo una nueva perspectiva, no hay posibilidad de gestionar la ciudad si la dirección de su construcción no está clara. Entonces el plan tiene que tener otra visión. Una es esa fase. Para eso necesariamente hay que modificar la base legal. Los instrumentos que orientan cómo hacer los planes tienen que ser modificados. Pero también tengo que modificar la instancia jurídica. O sea, yo he planteado, ustedes me han leído y lo he dicho varias veces, Venezuela necesita crear, no hablo de modificar la constitución porque es otra, pero sí crear como una ley de reforma urbana en un país marcadamente urbano, en un país, yo tengo que hacer una reforma urbana. Colombia la hizo en el año 89 y a partir de ahí todo ese mejoramiento de la ciudad en Colombia viene de su ley de reforma urbana, que estableció claramente la potestad de cada instancia, hasta dónde lo corresponde a las alcaldías y hasta dónde le corresponde al gobierno nacional, porque la ciudad no puede ser como en Venezuela administrada por todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a hacer cosas y no es así. Tiene que haber un ente que regule la actuación sobre la ciudad y asuma la responsabilidad de la administración y gestión integral de la ciudad. Y ese ente tiene que ser el municipio a través de la alcaldía. Entonces, uno es eso, pero otro es lo que tiene que ver en este momento del país, el desmejoramiento de la mayor parte de las ciudades es por la escasa economía que hay en las ciudades. Nuestras ciudades han perdido poder. Mérida en este momento, la ciudad de Mérida maneja una sexta parte del presupuesto que tenía hace 12 años atrás. No hay ingreso, eso se ha vuelto discrecional, es una corrupción lo que puede operar detrás del fondo. Entonces, el ordenamiento en este momento de la ciudad pareciera que yo debo ordenar aquellos espacios donde tengo garantía de recuperar la economía, de crear empleo, de motivar inversión. Y por eso, más que irme a hacer un plan de ordenamiento territorial de toda la ciudad, debería, como lo planteaba Marisa, ir a esa planificación sectorial de aquellos sectores donde están en mejores condiciones en este momento de abrir. Y ya para finiquitar, lo último es todo lo que tiene que ver con gestión del cambio climático, gestión de riesgos, es un problema de espacio público. Nuestro problema es que los riesgos son daños en espacios públicos. Creció y se llevó una carretera, se llevó la red de agua, la red de luz, y no hay capacidad. Y puede pasar años antes de restablecer una calle o volver a restablecerle la luz a un sector o las cloacas a un sector. Entonces, esa visión, si nosotros queremos realmente entender en un país donde el 70% de las ciudades, de la gente en Venezuela vive en ciudades de montaña o asociadas a zonas de montaña, donde tenemos una altísima posibilidad de riesgo de daño. Entonces, tenemos que ir pensando en cómo hacer, exigir cambios en la ley y cambios en la modificación y darle exigir de las alcaldías mayor acción. Eso es lo que quería comentar. Gracias, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos. Nelson, no sé si quieres comentar tu intervención. Hay otra intervención de Carmelo Carri y no sé si esto se cierra hacia las 11 en punto. Nelson, ¿tú quieres explicar un poco lo que tú escribiste? Sí, sí, cómo no, gracias por la oportunidad, Ariana, y bueno, agradecido por la exposición de la profesora Marixa, excelente. Un poco lo que escribía era la motivación desde la Comisión de Infraestructura, el foro que llevamos a cabo la semana pasada, y precisamente tenía que ver con, o lo que se buscaba era resaltar la importancia del espacio público, por supuesto, en la calidad de vida y y lo que representa para el ciudadano como tal. Pero detrás de todo eso, identificado totalmente con lo que planteaba Zulma hace rato en sus comentarios, y es que debemos apuntar, a mi manera de ver, a la integración de esfuerzos desde los arquitectos, de los urbanistas, todos los que tengan de alguna manera oye, capacidad y no solamente capacidad, sino responsabilidad proyectual en lo que tiene que ver con lo público, debería manejar la importancia del espacio público como tal a la hora de generar cualquier propuesta. Y eso yo creo que es lo que está un poco desconectado. O sea, no puede ser que desde las diferentes comisiones, por ejemplo,
O sea, se trate de abordar los problemas sin entender que finalmente el objetivo último es el beneficio del ser humano, el beneficio del ciudadano, el beneficio incluso de las ciudades inteligentes o de todas las intervenciones que se puedan hacer en el espacio público va en función del ciudadano. Entonces, no es que funcione muy bien el sistema de transporte de manera aislada o es que funcione muy bien los sistemas eléctricos o las nuevas tecnologías con todo lo que bien tienen que aportar sin pensar que finalmente el usuario final es el ciudadano. Entonces, ese ciudadano hará buen o mal uso de todas esas herramientas y de todas esas oportunidades que se presentan en la medida en que el espacio público esté bien diseñado y brinde las oportunidades para vivir todos esos avances tecnológicos. Eso se da en torno definitivamente al espacio público. Entonces, de allí la idea de resaltar esa importancia, oye, creo que es un poco la intención del foro pasado, entiendo que es el de esta, y creo que es un esfuerzo que tenemos que seguir dando continuamente hasta que, bueno, efectivamente se muevan los intereses que haya que mover. Muchas gracias, Ariana, por la oportunidad y felicitaciones. Gracias, Nelson. Bueno, de acuerdo contigo, 100% en todo. Hay que seguir presionando. Leo rápidamente aquí algunas intervenciones. Eduardo Buró nos dice la oportunidad de la relación con Fede Cámaras y la NIC para inducir lo público-privado. La NIC puede presentar un proyecto para hacer del Palacio de la Academia un espacio público. Esa es tremenda idea, porque de verdad que ese palacio es espectacular, aunque su entorno también está muy bonito, ¿no? Con la Plaza Bolívar. Carmelo Ecarri nos dice entre lo público y lo privado. El móvil de sus investigaciones de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, fue comprender cómo los seres humanos se pueden relacionar entre sí para mantener estables en el tiempo tanto la existencia de bienes o recursos comunes, tal como las plazas, parques, huertas, los ejidos y los ríos, y sus niveles de disponibilidad para el consumo y la producción. Ostrom participó en un estudio acerca del uso de la tierra organizado por la Universidad de las Naciones Unidas. Su contribución resultó en el capítulo, bueno, está en inglés, The Puzzle of Counterproductive Property, bueno, un poco largo. Zulma dice, Colombia tiene la ley 388 de 1997 que otorga al ordenamiento territorial y desarrollo urbano competencia y responsabilidades suficientes a municipios y departamentos con un sistema de planes dinámicos con el espacio público como protagonista. Eduardo Burós, otra vez, reconocer el valor de la ciudad pasa por conocerla. Hay varias organizaciones haciendo recorridos turísticos de las edificaciones de Caracas, explicando sus diseños, corrientes, arquitectura, diseñadores de economía naranja. Está ocurriendo el redescubrimiento de la ciudad a través de actividades turísticas, recreacionales en el este de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer un último comentario. Em, yo estoy haciendo un curso del CIDEO que se llama Ciudades Hexagonales. Me han mostrado montones de ejemplos de, de estudios de esto. Es una metodología bastante sencilla, pero una de las cosas que resalta es en todos estos sitios donde se ha aplicado la creación de laboratorios, lo que llaman laboratorios de innovación, ¿no? Donde se convoca gran cantidad de personas pues relacionadas con la actividad que se quiera trabajar, si son las bicicletas, si son los temas peatonales, ambientales, pero también el uso de la tecnología. Es impresionante cómo está siendo de utilidad para todo esto, ¿no? Para el levantamiento de datos en situ, las opiniones que hacen las personas. Y yo creo que este tema tecnológico se puede aplicar en todos estos casos, que también María Eugenia Coller lo mencionó mucho en su ponencia, para tener conocimiento de lo que le interesa a la gente y sus necesidades. Bueno, ya cerramos con esta intervención de Enrique Larrañaga.
Dice, ciertamente necesitamos instrumentos legales eficaces y actualizados, pero sin educación institucional y sin educación ciudadana, esto no pasará de ser letra muy posiblemente muerta. La academia, además de a la producción de planes, debe dedicarse a esta labor. Y hablo de academia universitaria y de esta como agrupación profesional. Bueno, entonces yo creo que sí, si hay alguien más que quiera intervenir, podemos ir cerrando entonces este foro que fue Sí, de quería verdad. agradecer realmente la oportunidad y el conocer lo bien sintonizados que estamos diferentes profesiones entendiendo la importancia del espacio público. Esto nos va a ayudar, todos estos comentarios, bastante para nuestro trabajo y bueno, seguir luchando por eso. Es un tema que han valorizado, la comisión lo ha valorizado bastante y que tenemos que propiciar esa valorización para la ampliación en la opinión de los profesionales en general. Muy agradecida. Buenas Muy tardes. buenos días, Bueno, Buenas días, sí. días a todos. Estamos en la tarde aquí. bueno, entonces en nombre de la academia despido este foro y muchas gracias. Saludos, gracias Maritza, Alberto, a Zulma, a Franco y a los que intervinieron. Muchas Mariana, gracias. y también es importante recordar que este es un esfuerzo de la academia con el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Muy Universidad bien, Central. somos varios de ahí. Exacto, que estamos todos repetidos. Muy bien, gracias, Urma, muchas gracias. Chao, Gracias. gracias Buenas a tardes. todos. Que Chao. estén muy bien. Gracias. Gracias.